A un 44% de los chilenos le gustaría que Michelle Bachelet fuera la próxima presidenta de Chile, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Más atrás se ubican la abanderada de la Alianza, Evelyn Matei, con un 12%, y Marco Enrique Sominami junto a Franco Parisi, empatados en un 4% cada uno. Bueno, aunque en el oficialismo creen que habrá segunda vuelta, la pregunta es ¿qué debiera hacer la abanderada de la Alianza para repuntar justamente las encuestas? Veamos lo que nos dijo, por ejemplo, el ex vocero del gobierno de Michelle Bachelet, Francisco Vidal. ¿Pero qué puede cambiar esto? Que la Evelyn Matei efectivamente represente a la derecha y salta del 20 al 25 al 30. ¿Y qué es lo que debería ocurrir? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Salvo que se defonde, Salvo que se defonde. ¿Y qué hace la derecha? Entonces va a votar por quién. Bueno, la historia está llena de cosas aquí. Se defondó Julio Durán en 1963. Definamos defondar. Pero ¿cómo se defondar define? es cuando ya una candidatura no prende y te genera un problema. Yo creo, ¿Pero qué podría pasar con Evelyn Matei para que se generara ese escenario, por ejemplo? Que en la próxima, los números privados de ellos, y los que uno conoce, porque yo doy harta encuesta de candidatos, no supera el 20-25%. Que es como está ahora. Que es como está ahora. Bueno, y queremos conversar más sobre este tema, pues para eso nos encontramos también con el cientista político del Instituto Libertad, Pablo Lira, a quien le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero, compártelo, o más que compartir o no, ¿qué dice las palabras de Francisco Vidal? Mira, yo creo que fue bien clara la Carola Segovia cuando presentó los datos de la ACEP. Ella dijo que en el tema electoral, principalmente en el tema presidencial, que más que no pudieron realizar las preguntas, digamos, de escenario electoral, así que lo que ellas presentan son expectativas electorales. Y en ese escenario, digamos, analizando los datos, o sea, uno puede ver, claro, que Michelle Bachelet marca una importante diferencia con el resto de los candidatos. Pero comparando los mismos datos, digamos, desde el año 2005-2009, donde ellos también presentaron estos datos, uno podría sospechar que estamos frente a un posible escenario de una segunda vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque, sobre todo la pregunta, ¿qué le gustaría a usted? El 44% decía eso en el año 2005, en el caso de Bachelet, y el 33% decía lo mismo en el caso de Piñera. Ambos candidatos ganaron la primera vuelta, pero también hubo una segunda vuelta presidencial. Cuando se pregunta por el tema ¿quién cree usted? Hoy día escuché a Vidal que decía que el dato significativo es que Michelle Bachelet tiene un 75%. Exactamente eso decía. Y después de todo lo otro, decía él, es la expresión de un deseo. ¿Quién le gustaría a usted? Mientras que a la pregunta ¿quién cree usted? Es donde Francisco Vidal ponía el acento. Claro, pero resulta que ese mismo año, el 2005, antes de la primera vuelta, teniendo los niveles de tiempo más o menos similares antes de la primera vuelta presidencial, Bachelet marcaba un 71%. 71% en el año 2005, 75% hoy día. Entonces, muy similar. O sea, hablar eso. Además que a la Alianza le ha costado mucho la definición de su candidato. Tenemos en cuenta que hubo primero un candidato que se cayó, ¿cierto? Que fue Goldberg. Después hubo unas primarias, lamentablemente Longueira, que ganó esas primarias, que fueron bastante exitosas dentro de lo que se esperaba en cuanto a participación dentro de la Alianza. Tuvo que abandonar la carrera presidencial y después, ¿cierto?, se complica un poco el escenario en la definición de este último candidato, que es la ex ministra de Trabajo. Pablo, una de las cosas que llama la atención cuando sale cualquier encuesta, cualquiera, sea CEPA, DIMAR, con la que usted quiera, de la universidad que sea, es que al final hay tantas lecturas cuantas personas uno entrevista, y basta que uno entreviste a quienes aparecen como a todas luces como peores en la entrevista para que le cuenten a uno los datos de manera tal que su abanderada no aparezca como tan peor, por así decirlo. Pareciera, a ojos del Lego, que Michelle Bachelet es la enorme ganadora de esta encuesta CEP. Yo entiendo lo que usted dice, que la fotografía que fue tomada fue en un momento o sea, más que complejo. Longueira se había recién bajado, tuvieron que parar el trabajo de campo por 3 días, hubo una indefinición, porque tampoco, recordemos, no es que Evelyn Matei se subió inmediatamente, hubo ciertos días en que sí, que no, que gestos de unidad, que si van separados a la primaria. O sea, evidentemente esta fotografía no estaba tomada en un momento de definición y paz dentro de la derecha. Pero eso no quita que aparezca Bachelet como la gran ganadora. La pregunta es, ¿qué va a hacer Evelyn Matei para intentar alcanzar una segunda vuelta? Porque si las cosas se mantuvieran tal como están hoy, que por supuesto no es el caso, porque falta para el 17 de diciembre, pareciera que la primera vuelta podría ganar Michelle. O sea, obviamente que uno no intenta criticar esta encuesta, porque yo creo que hay una tradición dentro de esta encuesta que es significativa. O sea, es una de las pocas encuestas que además
libera su base de datos y es muy importante para el trabajo que uno realiza, analizando los datos. Por eso que es muy importante después, cuando ellos liberen en un par de días más su base de datos, tratar de ver cuáles son los puntos en contra y a favor de cada candidato. En este caso, Matei, vamos a tener que ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades e ir cambiando. Ella está recién comenzando también, hemos visto que esta semana inició una gira por el país, entonces ella está recién desplegando su trabajo en terreno. Además de eso, yo diría que costó mucho la definición, la CEP agarra cuando ella fue ratificada en el Consejo General de Renovación Nacional, que fue el 10, y la encuesta terminó el 18, o sea, agarró solamente el final, digamos. Pero pensando en un escenario segunda vuelta y pensando también que Evelyn Matei lograra, por ejemplo, el voto duro de derecha 25, 30%, anduviera dentro de ese rango. ¿Qué pasa con el fenómeno Parisi? Que claramente ahí podría estar ahí como una mosca dando vuelta que le molesta en términos de porcentaje y que está tratando de o que le quita un voto importante quizás a la derecha. ¿Qué puede pasar ahí desde ese punto de vista? Mirado ese, como digo, mosca en el sentido de que da vuelta alrededor ahí, que puede ser un voto relevante para ella. Sí, es bastante singular el tema Parisi porque escuché también a Vidal y él decía que le quita voto justamente a Matei. Sí. Yo no sé si compartir eso. Yo creo que Parisi también, el principal afectado Parisi en estos minutos es Meo. Meo debe ser el candidato peor evaluado, o sea, que peor resultado tuvo en esta encuesta, teniendo en cuenta que él fue candidato en 2009 y no se bajó de eso hasta ahora, ¿cierto? Después de dar el apoyo a Frey en la segunda vuelta. Yo creo que eso lo afectó. Y hoy día Parisi aparece, ¿cierto?, disputando sobre todo yo diría que el electorado joven, que ese es el nicho tanto de Parisi como de Meo. Y yo creo que ahí la gran incertidumbre es cuál va a ser el tercero. Y en estos minutos me parece que Parisi estaría prácticamente alcanzando, caballo alcanzado, caballo superado. Bueno. Muchas gracias, Pablo. Ya veremos entonces qué dice la encuesta final. Bueno, a pesar de que va a haber otra CEP antes del día D. Y ahí más concreto ya. Vamos a ver. Gracias que a te ti.